Acá, como podemos ver, se encuentra el padre Pero María Ramírez Ramos. Ahí tienen la imagen del sacerdote. Me encuentro en La Plata. La Plata es un municipio que está al sur de Colombia, pertenece al departamento del Huila. Y me encuentro acá porque me llamó la curiosidad o me llamó la atención una historia impactante, una historia, para mí es una historia especial, de un sacerdote. El sacerdote se llama Pedro María Ramírez Ramos. Nació precisamente acá en esta ciudad de La Plata en el año de 1899, eso fue un 23 de octubre, y murió en Armero. Armero es un municipio de acá de Colombia, pero que queda en otro departamento, queda en el departamento del Tolima. Hoy quiero hablarles de esa historia tan impactante, de esa historia tan especial. Voy a visitar el museo, voy a visitar también donde a él lo tienen, porque a él le hicieron una especie de bálsamo. Él está así como si fuera una estatua, acostado, pero dentro de esa estatua está parte de lo que fue su cuerpo. Acá me está comentando el señor que es el encargado de este lugar, en que al padre acá lo embalsamaron. Ahí, como podemos ver, es el padre embalsamado porque todos los restos de él están ahí, es decir, es una reliquia de primera clase. El padre Pedro María, él nació acá en Colombia en una familia conservadora. Es decir, era un asunto muy delicado hablar de política porque se manejaban dos partidos principales en Colombia, que era el Partido Conservador y había otro partido que se llamaba el Partido Liberal. En ese momento habían dos partidos que eran los que mandaban, por decirlo así, en Colombia. El padre muere en una fecha que era muy complicada, llevar la fiesta en paz entre conservadores y liberales. Eso fue en el año de 1948. En ese momento estaba un líder liberal muy importante y estaba optando por la presidencia de Colombia. Ese señor se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril de 1948, en la capital de Colombia, Bogotá, asesinan a ese joven líder, Jorge Eliezer Gaitán. Se forma, mejor dicho, la revolución enfurecida acá en Colombia. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero interpretado. Es decir, por supuesto, los simpatizantes no les agradó mucho que hubieran asesinado a su líder. Y en toda Colombia, no solamente en Armero, no solamente en Huila, no solamente en estas tierras central y sur, sino que también en toda Colombia. Siempre cuando hay revoluciones y cuando quieren desquitársela, por decir de alguna forma, siempre se la desquitan con los líderes. En el caso de Pedro María Ramírez Ramos, que era el líder religioso o espiritual de Armero, tenían que desquitársela con ese señor. Cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, van y persiguen al padre Pedro María Ramírez Ramos. Se dice que el 9 de abril de 1948, el padre estaba visitando a unos enfermos en un hospital. Él sí se había enterado de que habían asesinado al líder político, pero de igual manera también sabía de que las personas del pueblo que eran simpatizantes de Jorge Eliezer Gaitán no se iban a quedar tranquilos, porque al padre le habían advertido que el pueblo de Armero y otros pueblos de Colombia han enfurecido por la muerte de su líder. El 10 de abril se empeora el asunto. El 10 de abril de 1948 se empeora el asunto.
Y el padre vivía en su casa cural y al lado de la casa cural vivían unas monjas. Las monjas le advirtieron al padre del peligro que corría si seguía en la iglesia. El padre ya presentía lo que iba a suceder, no buscó irse, no buscó dejar todo botado y marcharse, sino que dijo que se iba a quedar porque él iba, de alguna forma, iba a morir por Cristo. Es tanto así el presentimiento que tenía el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, que él escribe una carta, es decir, en ese momento se pone a escribir una carta. Y en esa carta escribe su sentimiento y realmente lo que iba a suceder en aquel momento. Antes de morir, el padre escribe una carta, que es la que vemos acá, es la carta original. Acá la tenemos ya mejor escrita, ¿verdad? Porque en esta no se entiende muy bien. Acá sí la tenemos mejor escrita y dice: Testamento del padre Pedro María Ramírez. De mi parte deseo morir por Cristo y su fe. Al excelentísimo señor obispo mi inmensa gratitud porque sin merecerlo me hizo ministro del Altísimo, sacerdote de Dios y párroco hoy del pueblo de Armero y por quien quiero derramar mi sangre. Qué bonito fueron esas palabras del sacerdote Pedro María Ramírez Ramos. Llega precisamente ese mismo día, el 10 de abril, llega más de 50 hombres, me imagino, no sé exactamente cuántos hombres llegaron, pero me imagino que fueron más de 50 hombres, enfurecidos por lo que había sucedido con su líder, y arremeten con el padre. Ellos lo primero que hacen es que llegan a la iglesia y empiezan a destruir todo lo que había en la iglesia, comienzan a destruirlo. El padre no hace absolutamente nada. Luego le dicen al padre que busque las armas que estaban en la iglesia. Le dicen que busque las armas que están en la iglesia porque le habían informado que el padre escondía unas armas ahí en la iglesia. Ellos comienzan a revisar, a tumbar todo, a partir todo santo, y lo que no era santo lo acabaron. Empiezan a revisar y no consiguen ninguna arma y arremeten con el padre. Cogen al padre, lo llevan a una plaza y empiezan a golpearlo. Entre todas las personas, entre todo el grupo de personas que había, comienzan a golpear al padre, a darle patadas, puñetazos. Le daban planazos con machete, no le daban con el filo, sino le daban planazos. Ya de estar dándole golpes, planazos al padre, patadas, lo tumbaban, lo agarraba uno, lo golpeaba al otro. Llega uno de los verdugos y le dice: ya está bueno de que le den planazos, que le den patadas, ahora denle con el filo, denle con el filo. Y llegó uno de los sicarios y le dio con el filo en esta parte, en el centro de la cabeza, y luego dicen que por acá, por el cuello. Hay muchas personas que dicen que a él le mocharon la cabeza, que lo decapitaron, pero según otros relatos más oficiales, no le quitaron la cabeza para nada. Pero cuando cae al suelo, el padre, ya ensangretado, dice unas palabras que también se cuenta que las dijo Jesucristo, que dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El padre duró mucho tiempo ahí acostado, agonizando, dando los últimos respiros, y nadie pasaba a recogerlo. Las personas pasaban, pero nadie se atrevía a levantarlo. El padre muere y nadie se atreve a levantarlo. Muchas de esas personas se van, y cuenta la historia, quien deciden levantar al cuerpo del padre son unas mujeres de la vida alegre, eran unas prostitutas, en pocas palabras, que lo levantaron y se lo llevaron. Hay unas tazas, un jarrón, todo esto perteneció al sacerdote Pedro María. Ahí están unas Biblias,
el día que a él lo asesinan, él tenía esta sotana. Me están comentando acá los que representan al museo. También podemos ver acá que en esta pantalla hacen aparecer varias fotos del sacerdote. Lo que cuenta la historia es que por la muerte de Gaitán, por la muerte de Gaitán, es que se originó la muerte del asesinato del sacerdote Pedro María. Acá podemos ver todas las láminas, si se dan cuenta hacia arriba. Nos damos cuenta que todas estas láminas son acciones de gracia que los fieles creyentes del Padre Pedro María le traen en agradecimiento de los milagros obtenidos. Acá tenemos acción de gracia al Padre Pedro María Ramírez, Elcira Ramírez. Acá me doy cuenta que no colocan el milagro. Por ejemplo, aquí dice acción de gracia a Martí de Almero por un milagro en favor de la niña Claritza Jome Trujillo, febrero 8 del 87. En pocas palabras, el año que yo nací. Pero lo que sí tengo entendido que dice el nombre, le dan las gracias al Padre, pero no dicen el milagro que recibieron. Acá lo tienen como santo. Miren, esta sería su pequeña capilla. Me cuentan también que estos que vemos acá, ¿verdad?, que son muletas de personas, por supuesto que no caminan bien, dicen que ya las traen acá en agradecimiento al Padre porque ya ellos pueden caminar. Lo que vemos acá también son agradecimientos de personas que de alguna manera el Padre Pedro María le hizo alguna especie de milagro. Entonces todo esto que vemos acá lo sé porque aquí no dice agradecimiento. Wow, acá me acaba de comentar la señora que está a cargo del museo que este machete es el machete original donde al Padre Pedro María lo asesinaron. La persona que lo asesinó, a él lo capturan y él dice dónde estaba escondido el machete. Entonces, para certificar de que sí era, le hacen una prueba de ADN y sale positivo. Por mi parte, esta ha sido toda la historia. Este es un pequeño documental. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido. Son unas historias que sucedieron, no sucedieron acá en el departamento de Huila, sucedieron en otro departamento, pero es una historia que pertenece también a este departamento. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video.